No podemos negar, muchas personas tienen la oportunidad de razonar, pensar y decir lo que en realidad ellos han aprendido o tal vez les han enseñado de una mala forma. Pero todo esto trae consecuencias serias delante de Dios. Usted me dirá, ¿por qué dice eso, predicador? Pero yo voy a respaldar mis palabras con la misma bendita y santa palabra de Dios que tiene la respuesta a todas las personas que en realidad quieran hacerlo. Lo pueden leer ahí en su casa, en su propia Biblia, ya que todas dicen lo mismo. En Primera de Corintios, en el capítulo 12, está la respuesta de lo que le estoy diciendo, de cómo la persona puede pensar, de cómo la persona fue enseñada, pero esto trae consecuencias serias delante de Dios. Primera de Corintios capítulo 12 y versículo 4. Hay una respuesta exacta en la cual usted puede ver que aparece otra vez lo que es la Trinidad. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, Él es el mismo. Dios ejerciendo su poder y dándonos a conocer de que así como actúa el Padre, actúa el Hijo y actúa el Espíritu Santo, siendo siempre una sola misma persona con diferentes atributos. Tienen esa capacidad porque son omniscientes, omnipresentes y omnipotentes, que esta es una de las cosas más grandes por la cual Dios puede estar en todo lugar. En el libro de San Mateo, también en el capítulo 10, dice así la palabra del Señor en el versículo 20 de Mateo capítulo 10, dice de esta manera: porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Aquí está hablando el Señor Jesús y está dando referencia que el que habla es el Espíritu Santo, que es el Padre. Así es de que nosotros estamos hablando palabra de Dios. Estamos en realidad queriendo de que usted tenga ese privilegio, que el Espíritu Santo le dé toda la capacidad que necesita para entender que Dios es real, que Dios es trino, que existe el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y que actúan en diferente manera porque Dios es poderoso, pero es un solo Dios verdadero. Ahora, ¿cómo habita el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en un hombre? Sí, viene a morar en la vida de todo ser humano que ha tenido un encuentro con Jesucristo, que ha sido perdonado de sus faltas, que vive una vida agradable delante de Dios y que ha sido lavado con la sangre preciosa de Jesús derramada en la cruz del Calvario. Porque la palabra del Señor nos muestra de que Él puede vivir en el hombre, en la persona, en el ser humano, que ha reconocido delante de Dios su propia condición, su manera en que Él está viviendo. Y cuando el hombre se arrepiente de sus pecados, el Espíritu Santo le da capacidad de entendimiento y el Padre viene a morar en uno. El Evangelio de San Juan, en el capítulo 14 y el versículo 23, la palabra del Señor dice así: y respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. En el versículo 17, ahí mismo del Evangelio de San Juan, capítulo 14, dice: el Espíritu de verdad,
al cual el mundo no puede recibir porque no le ve, pero el Espíritu Santo de Dios mora en vosotros. Quiero decirle que todos los textos bíblicos, los cuales he leído, han sido tomados de la versión Scofield de 1960. Es una Biblia de estudio. Por eso aclaro esto, porque usted puede tener otra versión, pero dicen los mismos textos. Así es de que yo le ruego, le suplico, que también tome su Biblia y usted empiece a leerlos, porque en realidad me interesa que usted vea que lo que le estoy hablando es la verdad, es la palabra del Señor. Y por eso también usted en este momento me dirá: bueno, predicador, ¿y por qué no habla también de la Trinidad si es que en el Antiguo Testamento se habla de ella? Yo quiero decirle que también en el Antiguo Testamento Dios nos deja ver cómo Él se presenta y cuál es la manifestación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Voy a llevarlo a uno de los primeros pasajes de la Biblia, en el libro de Génesis, precisamente en ese libro que es el principio de la creación. Ahí Dios también muestra de lo que es la Trinidad. Y dice en el libro de Génesis, en el capítulo 1 y el versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí estamos viendo al Dios creador del cielo y de la tierra. Y también nosotros podemos ver en el versículo 2 que dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Eso dice el libro de Génesis en el capítulo 1, versículo 1 y 2. Ahora, yo quiero llevarlo para confirmar esto a un pasaje que está en el Nuevo Testamento, en el Evangelio San Juan, en el capítulo 1. Ahí vamos a ver en dónde estaba Jesús, quién era Jesús. Y por eso es que lo quiero llevar a este pasaje de la Biblia, para entender que también en el Antiguo Testamento se habla de la Trinidad con una certeza bastante grande. Y dice el Evangelio San Juan en el capítulo 1 y versículo 1 y 2, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahí estaba entonces el Señor Jesucristo, el Padre y el Espíritu Santo en el principio de la creación de todo lo que Dios empezó a formar. Y nosotros estamos hablando de esto porque necesitamos que la iglesia del Señor Jesucristo, al decir nosotros, le aclaro que lo hago porque la iglesia del Señor Jesucristo tiene que dar testimonio de todas las cosas que están escritas en la palabra. No podemos cambiar nada. Tenemos que hablar con la verdad. Y por eso es que le estamos leyendo los pasajes de la Biblia, para que usted pueda darse cuenta de que Dios es un solo Dios, en un Dios trino formado por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.